Sergio, bueno, ya lo explicó un poco el informe, pero quiero que vos me expliques esta relación, que en realidad ha habido estudios que demuestran ya que existe una relación entre contaminación ambiental y la reproducción. Cuesta creerlo, ¿no? Es algo que es de vieja data y que es algo que te diría que es fundamental y es la explicación del por qué en los años la fertilidad o la capacidad reproductiva del ser humano se va afectando. O sea, cuando hablamos de contaminación ambiental hablamos de lo que puede llegar a ser tóxico para el ser humano en el ambiente. Y ahí tenés distintas sustancias, tenés metales pesados, tenés herbicidas, tenés distintas cosas con las cuales uno convive. Las radiaciones que no se ven, pero... Las radiaciones, o sea, todas cosas parte del progreso y de la concentración en las urbes del ser humano. Y todo eso hace de que esa contaminación sea diferente en distintos lugares. Ahora, cuando hablamos de contaminación ambiental, uno piensa, por ejemplo, los que viven al lado del riachuelo, con todas esas fábricas largando de la forma que no deben al riachuelo, y cada tanto aparece un programa de investigación de televisión que muestra a los chicos con lesiones en la piel, la mayor incidencia de problemas oncológicos, las distintas enfermedades respiratorias, y eso es un extremo morboso de la contaminación ambiental. Pero todos estamos siendo contaminados por el ambiente. La campaña que se hizo de los últimos años contra el cigarrillo mejoró mucho la contaminación ambiental, porque está todos los efectos tóxicos que hace lo que se libera al medio ambiente. En las minas, la explotación minera, la contaminación ambiental es una realidad y que hay que aceptarla y poner sobre la balanza, lo hago o no lo hago, y si lo hago, cómo lo hago, para tratar de minimizar los efectos, pero eso es una realidad y uno ve en las zonas cercanas cómo la contaminación ambiental va afectando en distintas formas a nivel de la piel, problemas respiratorios, y entonces uno dice, ¿y por qué no la parte reproductiva? Entonces es ahí donde esa contaminación y ese grado de contaminación puede llegar a afectar a la reproducción. Reproducción que después va sufriendo en la persona, pero que se puede ir transmitiendo a la descendencia. Porque cuando alguien que está en el vientre materno desarrollándose, recibe todo lo que recibe la madre. Pero ya lo hemos visto en distintos programas como ese feto, embrión primero, feto después, que va a terminar siendo un bebé, en el desarrollo de sus gonadas, toda esa contaminación puede afectar. Y cada vez se sabe más de eso. Entonces, si uno sabe que la mujer que fuma en el embrión, el desarrollo de las gonadas se puede ver afectado y por lo tanto afectarse su fertilidad a futuro, uno dice, estamos hipotecando el futuro de esa mujer o de ese varón. Porque, o sea, es tan importante esto que hay un proyecto nuestro que es el seguimiento del embarazo. Y nosotros tenemos, con las técnicas que hacemos, al embarazo desde el embrión visto en el laboratorio. Entonces, ese seguimiento de esa embarazada, en el cual uno puede tener un cuestionario que va respondiendo la mujer, ponele desde 2 meses antes de que se embarazó, para que día a día haga un diario y que se vaya llevando todo lo que pasó durante ese embarazo. Porque si sabemos, por ejemplo, por un trabajo que se hizo con unas ratonas, que cuando estaban por ovular, se las sometió a un cuadro de hipertermia, 40 grados, y esas ratonas expuestas a esa temperatura tuvieron mucho menos crías y cuando se embarazaron tuvieron mucho más pérdidas. Eso lo extrapolás a la mujer y es la mujer que tiene un cuadro de hipertermia, por ejemplo, por una gripe cuando está por ovular. Y eso puede afectarse ese óvulo, no fertilizar o fertilizar y hasta terminar en un aborto. Porque el ambiente no fue el correcto. Porque hay una célula en ese momento muy sensible. Es decir, cuando empieza... Necesita un ambiente perfecto y equilibrado. De golpe cuando vos tenés la contaminación de 2 aspectos.
el estímulo y la capacidad de respuesta. El ovario, por ejemplo, y el testículo tienen muchos óvulos bien inmaduros que están más protegidos contra la contaminación. Cada ciclo empieza a alargar una cantidad de esos microfolículos que contienen los óvulos inmaduros su desarrollo, que va a ser más de acuerdo a la capacidad reproductiva de esos ovarios. Al día quinto o sexto uno domina y manda al muere a los demás. Ese que domina empieza su maduración. Pero esos días de maduración es lo que hace que sea mucho más sensible también. Entonces, en esos días puede afectarse. Y eso ahí, donde ese trabajo que se hizo en Pensilvania entre el año 2000 al 2007, en el cual se siguieron 7000 embarazadas que se sabía desde su momento, vieron cómo la contaminación, dado que los centros estaban en distintos lugares, tenían reproducción diferente. Y eso hace de que, por ejemplo, el alcohol, siendo un tóxico, puede llegar a afectar la calidad del óvulo cuando está por ovular la mujer, y quizás en otro momento o en otro ciclo no. Entonces, todo lo que la mujer haga en su fase folicular antes de la ovulación es importante, pero a veces uno hace cosas por la de uno, como hacer fumar, pero a veces te lo hacen los demás. Sí. Y los demás te hacen la contaminación ambiental, que a veces vos no te la buscaste, porque si te ponen algo que emite contaminación cerca de donde vos vivís y vos estabas viviendo ahí no había, bueno, por eso hay que tener cuidado y hacer una planificación muy buena y saber los daños. Si uno se acerca a las petroquímicas y empieza a estudiar la parte reproductiva, no se va a encontrar con sorpresas, se va a encontrar con cosas que se saben que la contaminación va a afectar. Entonces son los riesgos que hay que tratar de minimizar con la protección que se le debe dar a las personas que están en esa área. Pero eso no deja de ser una realidad y tampoco es que por eso tengan que dejar de existir ese tipo de actividades. Pero de cualquier manera, lo que se va afectando, ya sea el óvulo, ya sea el espermatozoide, ya sea el embrión en sus inicios o durante el embarazo, hace de que la contaminación haya que tratar de llevarla a su mínima expresión. Cuando uno va con el auto o caminando y te pasa un colectivo y aprieta el acelerador y te viene esa cosa negra que sale, esa es la contaminación más tóxica para la parte respiratoria y después por ende para todo lo demás. Entonces la contaminación, y se vio que los tratamientos que estaban cercanos, por ejemplo, los centros a una estación de servicio, tenían mucho más contaminación que cuando estaba alejado. Lo que pasa es que al día de hoy en los laboratorios de fertilización in vitro se trabaja con aire puro, con unos filtros que hacen de que uno en el ambiente donde se va a desarrollar el tratamiento esté protegido. Pero no está protegida la mujer en el periodo que se está estimulando. Y por eso uno dice, las técnicas estas que estamos implementando ahora para movilizar sus propios recursos, algunos de ellos como la respiración simplemente, hace de que vos practiques una respiración y que esa respiración oxigene mucho mejor todos tus tejidos y por lo tanto tus óvulos o tu óvulo que va a estar creciendo ese mes. Entonces, cuando uno para y aprende a respirar y a relajarse y todo eso, está en cierta forma nutriendo a ese óvulo en crecimiento que está súper sensible. Algo tan simple como la oxigenación. Sí.